Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo día de Plan Lector con Miss Ivonne. El día de hoy analizaremos un cuento del texto Gotas de Esperanza. ¿De qué tratará el texto? ¿Por qué habrán colocado esa imagen? ¿Qué tipo de texto será? ¿Para qué lo habrán elaborado? Daremos respuesta a estas interrogantes y muchas más en el siguiente vídeo. Comencemos analizando la portada, Gotas de Esperanza, cuentos y poemas ganadores del 7º concurso escolar nacional, buenas prácticas para el ahorro de agua potable, nivel 3, elaborado por la SUNAS, el regulador de agua potable. Muy bien, como podemos observar, esto fue editado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNAS y fue publicado en su primera edición en marzo del 2021. Ahora, como habíamos leído en la portada, se divide en la sección de poemas y cuentos. El día de hoy analizaremos uno de sus cuentos. El cuento se titula Agua de Neblinas y tiene como referencia el lugar de Cañete. Comencemos. Cuentan que en la huerta, uno de los anexos del pueblo de Quilmaná de Cañete, había una profesora llamada María. Ella trabajaba en la escuela de ese lugar, pero era de Huarochirí y había alquilado un cuarto para no estar constantemente viajando. Ella tenía su familia, su esposo y 2 hijos. Los extrañaba mucho y cada quincena viajaba para verlos. El cuarto que había alquilado era pequeño y su rutina era impartir clases en la escuela y tener reuniones con los padres de familia. La mayoría de los pobladores se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Los que se dedicaban a la agricultura lo hacían en los fundos aledaños al lugar, y los que tenían pequeños corrales o granjas criaban muy cerca de sus casas vacas, corderos, cuyes, conejos y aves como pollo, pavo y pato. Los fines de semana estos pequeños ganaderos se iban a otra ciudad llamada Imperial a vender sus animalitos para poder comprar sus alimentos como arroz, azúcar, fideo, aceite, menestras y otros alimentos que necesitaban para sustentarse durante la semana. Cerca del pueblo había muchos cerros que en tiempo de invierno se cubrían de vegetación debido a las neblinas, convirtiéndose en lomas. Pero también había grandes extensiones de terreno sin cultivar debido a la escasez de agua y porque las fuentes hídricas se encontraban alejadas de la zona. Por eso es que los pequeños agricultores se veían limitados en sus productos agrícolas y en el desarrollo de la ganadería. Los fundos sí tenían agua porque se abastecían de pozos que empleaban bombas. Los dueños de estos fundos eran personas que económicamente estaban bien. Eran quienes daban trabajo a algunos pobladores. La profesora María era consciente de que en el pueblo había un problema que era la escasez del agua. Pensó mucho sobre este problema y se preguntaba, ¿cómo puedo ayudar a los pobladores para que tengan agua y puedan sembrar en los terrenos que se encuentran más cerca a sus casas? También tengo que pensar en las familias que tienen ganado y granjas, para que no utilicen el agua potable, que es para sus necesidades básicas. Pasaban los días y se hacía las mismas preguntas, sobre todo en las noches. Cuando descansaba pensaba mucho en este problema que estaban pasando los pobladores de este pueblito. Por ello, en una reunión de padres de familia les comentó que conocía la técnica de captar el agua de las neblinas, los atrapaneblinas.
que trabajaban con la neblina, macropartículas suspendidas en el aire, un fenómeno atmosférico común de la zona de Quilmaná. Aunque no se precipiten, pueden ser acumuladas y transformadas en agua. Esta técnica sería muy provechosa para que los pobladores pudieran sembrar en sus terrenos y también utilizar el agua para sus animales, y así cuidar el agua potable a la cual tenían acceso. Los pobladores tenían muchas dudas y le preguntaron a la profesora, ¿cómo podría ser eso? ¿Qué herramientas se utilizarán para aprovechar el agua de las neblinas? ¿Será muy costoso hacer eso? ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero para los gastos? Nosotros solo tenemos dinero para comprar nuestros alimentos. ¿Qué perjuicios ocasionarán estos atrapanieblas? Díganos, profesora, ¿esto traerá algún problema o riesgo para nuestros hijos? La profesora María les explicó que el sistema llamado atrapanieblas era fácil de implementar y no era tan costoso. La niebla entra en contacto con la malla y por un fenómeno llamado condensación se convierte en líquido que a través de las tuberías y mangueras será utilizado para la irrigación de los pequeños cultivos, para el desarrollo de la ganadería. Los padres de familia se quedaron asombrados de lo que estaban escuchando y aceptaron hacer el trabajo de la captura del agua de neblinas. Propusieron que para la próxima reunión invitaría a un agente municipal del anexo La Huerta para que, como autoridad del pueblo, formara parte del proyecto. Llegó el día de aquella reunión. Los padres de familia y el agente municipal, el señor Pablo, estaban ansiosos por escuchar a la profesora María sobre cómo iban a realizar el proyecto. La docente se preparó para la reunión, recopiló información del proyecto Atrapaneblinas y consiguió algunas fotos de algunos lugares donde las habían hecho proyectos similares. Ella pacientemente les explicó el procedimiento para hacer el atrapaneblinas, los materiales que habían tener y también les mostró algunas fotos de otros lugares donde se hizo realidad esta forma de captar el agua. Les manifestó que el atrapaneblinas es un sistema de gran efectividad que no da lugar a la existencia de contaminación. Por el contrario, es amigable con el medio ambiente. Les va a beneficiar porque van a tener agua para su cultivo y para sus pequeñas granjas, dijo la profesora. Alguna madre de familia al mirar las fotos comentaba, ¿será posible hacer esto? ¿Se podrá almacenar bastante agua? El agente municipal, el señor Pablo, expresó, por supuesto, profesora, que tiene que nuestra aprobación. Vamos a hacer el proyecto. Todos unidos haremos fuerza para lograr tener agua para nuestros cultivos. Los padres de familia, pobladores y la maestra se reunieron en varias ocasiones para organizar el proyecto, pidieron apoyo de sus amistades y realizaron actividades para solventar los gastos. La profesora les explicó que dentro de los materiales se necesitaría malla Rachel de 75%, palos de eucalipto de 3 metros de nylon, aguja punta roma, clavos, tubos de 2 pulgadas, rotoplas y muchas ganas para desarrollar el proyecto. Es así que en las lomas de Quilmaná, ubicadas en la provincia de Cañete, a 150 kilómetros al sur de la ciudad de Lima, entre los 200 y 550 metros sobre el nivel del mar, se construyó y colocó un atrapaneblinas de 3 metros de largo por 1.5 de altura, para solucionar el problema de la falta de agua. Así los pobladores del anexo de la huerta podían dedicarse a la agricultura y la ganadería para su subsistencia. El día que le instalaron el primer atrapaneblinas, todos estaban ansiosos por saber cómo quedaría. El panel captador consistía en 2 postes o palos de eucalipto, entre los cuales existía una doble malla. La instalación y conexión de las mallas es muy rápida y sencilla y no necesita energía para hacer funcionar el sistema, ni para transformar el agua, ya que solo se usa dependiente. Se contabilizó que con un solo prototipo colocado
era posible captar 20 litros de agua al día. 20 litros de agua al día, imagínense. Era tanta la neblina que había en ese lugar que era algo asombroso lo que estaba sucediendo. Los pobladores estaban muy contentos con lo que veían. 20 litros de agua en un solo día y con un atrapaneblinas mediano. No lo podían creer, era algo fantástico, algo fenomenal y lo tenían ante sus ojos. Decidieron colocar más. Hicieron actividades como polladas, bingo, cuotas, donaciones y pidieron colocar otros 10 atrapaneblinas y comenzaron a sembrar en sus terrenos. En la actualidad, los mismos pobladores hacen mantenimiento y reparación, lavan los tanques cada 3 meses, protegen el área donde están los paneles y por donde pasan las tuberías. Se sienten muy entusiasmados y contentos para sembrar sus terrenos y en el crecimiento de su ganadería. La profesora María también se siente feliz porque no solamente llegó a ese lugar a enseñar a los estudiantes, sino también a enseñar a los pobladores que se puede dar uso al agua atmosférica mediante los atrapaneblinas para servir a los cultivos agrícolas y a la ganadería de las familias del anexo a la huerta. Autor: Mariana Sevillón Evaristo, Institución Educativa Miguel Grau, Quilmaná, Cañete. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Muy interesante, ¿cierto? Dice que es un cuento, pero parece real. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo será? Ahora continuemos con la comprensión de lectura. ¿Cuál es el título del texto? SUNAS, Gotas de Esperanza, Buenas prácticas para el ahorro de agua potable. ¿Cuál será el título? Muy bien, Gotas de Esperanza. Ahora, ¿de qué trató el texto? De uno de sus cuentos llamado Agua de Neblina, de uno de sus poemas llamado Agua de Neblina, de uno de sus cuentos llamado Gota de Esperanza. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál será? Muy bien, nos habla solamente de uno y de un cuento llamado Agua de Neblina. Ahora veamos, ¿para qué elaboraron este texto? ¿Para transmitir historias del origen del agua en los anexos? ¿Para narrar historias de proyectos sobre el agua? ¿Para representar los problemas del agua en Quilmaná? ¿Ustedes qué dicen? Muy bien, para narrar historias de proyectos sobre el agua. Veamos ahora, en función de eso, ¿qué tipo de texto será? ¿Un texto descriptivo? ¿Un texto narrativo? ¿Un texto instructivo? ¿Ustedes qué dicen? Exacto, es un texto narrativo y tal como nos explicaba en un inicio, está en la sección cuentos, por lo tanto es un cuento. ¿Y qué tipo de cuento será? Ustedes analicen, a partir de lo leído, ¿qué tipo de cuento será? Ah, exacto, muy bien, es un cuento realista. ¿Y en qué consiste un cuento realista? Un cuento realista está compuesto por relatos que narran historias donde los hechos son mostrados como reales, pero son producto de la imaginación del autor. No se busca la veracidad ni la exactitud, solo se intenta que resulte creíble. En este caso, hemos escuchado que se presentan datos de cómo elaborar, la ubicación del lugar en donde se desarrolló, la descripción del problema que presentaban los pobladores, pero eso no quiere decir que necesariamente existía la profesora María o que necesariamente hubo la presencia de algún representante municipal para que se pueda ejecutar, y si todo fue en corto tiempo o en largo tiempo. Esa es la característica de un cuento realista. Ahora continuemos. ¿Quién es el autor? Hemos leído y podemos identificar quién es el autor. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será uno, dos, varios? ¿Por qué? Ah, exacto, muy bien. El texto tiene por autor a la SUNAS.
el texto, o sea, el libro, la compilación de todo esto es gracias a la SUNAS. Ahora, la SUNAS ha compilado varios cuentos y varios poemas y cada uno de estos cuentos y poemas tiene un autor y ese autor en el caso de la lectura desarrollada es Mariana Sevillón Evaristo. Ahora, ¿qué habremos aprendido a partir de todo esto? Muy bien, la promoción de concursos relacionados con las buenas prácticas de conservación del agua, así como la conservación del medio ambiente, son importantes, ya que con ellas se concientiza a la población sobre su importancia. Además, la ejecución de proyectos de autosostenimiento ecológico son de gran beneficio para la comunidad y nos permiten mantener un ecosistema en buen estado para nuestra descendencia, los que vienen después. Genial. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta un nuevo día de Plan Lector con Miss Ivonne. No olvides suscribirte, activar la campanita, dejarnos un comentario para seguir mejorando y regalarnos un like. Adiós.